que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Mira, ahí está el título de nuestra presentación. En estos miércoles vamos a estar meditando en Mateo capítulo 7, versículo 7, y el tema de esta noche se titula Pedid y se os dará. Y pues yo no sé qué tanto pides. Yo he escuchado personas que dicen, ya no le voy a pedir más a Dios, porque nada más lo estamos molestando y es una pedidera que tenemos todos los días. Imagínense cuántas personas piden a Dios del diario. Cuánta gente está orando, cuánta gente le está pidiendo a Dios y le piden diferentes cosas de diferentes maneras. Mire que hay gente que hasta le pide por sus animalitos. Sé con mi perrito, sé con mi gatito, Señor. Le piden cada cosa a Dios. Entonces, hoy vamos a aprender verdaderamente qué es lo que debemos de pedir a Dios y cómo tenemos que pedir. Porque quizás muchas de nuestras oraciones o todo lo que le estamos pidiendo a Dios no nos lo ha contestado en un par de años o quizás 10 años porque no le estamos pidiendo de la manera correcta. Hay una manera, hay una forma para que Dios escuche nuestras oraciones. Recuerda que cuando Jesús sanó a este ciego, Él le dice, pues yo no sé si el hombre es pecador o no, yo lo único sé que Él pidió al Padre que me sanara y me sanó. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero a este sí lo oyó, dice el ciego, y más se enojaron los religiosos de aquel entonces. Entonces, hay mucha enseñanza, fíjese, hay mucha enseñanza. La Biblia nos dice claramente que Dios no escucha a la persona que está en pecado, que Dios no escucha al pecador, al que insiste en pecar, el que dice en su corazón que no hay Dios y de repente quiere orar a Dios. La Biblia dice que es clara. Pedro lo dice una y otra vez, que Dios no escucha la oración del pecador, que su oración es abominable, dice la Escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que se le enseña a la gente. Así que el tema se titula Pedid y se os dará. ¿Y cuántas cosas le hemos pedido a Dios? ¿Cuántas cosas le hemos suplicado al Señor? Y el Señor nos lo ha dado. Amén. Amén. Como esta actividad que tuvimos el domingo, qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos quizás estuvieron pidiendo al Señor por esto? Señor, que haya una buena respuesta. Señor, que el pueblo entienda. Y Dios está obrando y Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 2, en la parte final de este versículo dice que si no tenemos lo que deseamos, es porque no lo pedimos, dice Santiago. Lo repito. Si no tenemos lo que deseamos, es porque no lo pedimos. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que desea de tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás deseando cada día de tu vida?
Y la Escritura nos dice que si tú no recibes ese deseo de tu corazón, Santiago dice es porque no lo pides, es porque no lo pedimos. Así dice Santiago, si no tenemos lo que deseamos, es porque no lo pedimos. Así que si tú quieres tener algo, pues hay que pedirlo. No nos va a venir así, no nos va a caer del cielo. A Dios le agrada que le pidamos. ¿Sabían ustedes eso? A Dios le agrada que le pidamos. No como ciertos padres que no les gusta que le pidan sus hijos la mera verdad. ¡Ah, qué tanto molestas, hijo! Ya me lo dijiste 5 veces. Ya te voy a comprar esos tenis, te voy a comprar esa bicicleta. Sí, te voy a ayudar con tu asunto. Ya llega un tiempo que los padres pierden la paciencia cuando los niños, los hijos, especialmente cuando son chiquitos, están pide y pide y pide y pide al papá o a la mamá. Ándale papá, y ándale mamá, y ándale papá. Y nosotros, como somos humanos, pues nos cansamos y nos fatigamos y perdimos la paciencia. Pero mire que a Dios, Él no es así como nosotros. Por eso Dios dijo, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, y Jesús dice, si te pide un pescado, no le vas a dar una culebra. Si te pide un pedazo de pan, tu hijo, no le vas a dar una piedra. Entonces dice, ustedes les dan lo que piden sus hijos. Y si ustedes les dan cosas buenas a sus hijos, que son malos, fíjate cómo nos llama Jesús, que somos malos. Ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Así que a Dios le agrada que le pidamos. Y esto es lo que dice Zacarías capítulo 10, versículo 1, fíjate, léelo juntamente conmigo. No sé si Fernando tomó esta escritura o no, pero ahí en Zacarías capítulo 10, versículo 1, Zacarías se encuentra antes que Malaquías en el Antiguo Testamento. Y en Zacarías 10:1, ahí nos dice que a Dios le agrada que le pidamos, porque dice la escritura, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces Dios le gusta que le pidamos. Y mira lo que dice la escritura. Si tú le pides a Dios en la estación tardía, ¿cuándo es la estación tardía? Bueno, pues tú sabes, en México y algunas partes de Centroamérica hay un tiempo que le llaman el tiempo de las aguas. A mí ya se me olvidó cuándo es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de las aguas en México? ¿En mayo? Cuando se agarra una llovedera, y antes de que se venga esa lluvia, pues la gente siembra su maíz, porque ya cuando viene mayo y se vienen todas esas lluvias, pues ya empieza a dar el fruto, empieza a dar la milpita. Yo sembré milpita, aunque no lo crean. Yo sembré la milpa con mi papá en el terreno, porque obviamente soy de Cuernavaca, Morelos, y no conocí mucho el campo. Pero a mi papá le gustaba sembrar en los terrenos de mis hermanos, porque queríamos elotes frescos. Y qué lindo era cuando sembrábamos y después se venía la lluvia. Todos los días llovía, pero después se terminaba la lluvia. Pero dice la escritura aquí, pide a Jehová lluvia en la estación tardía. O sea, ya cuando pasaron las aguas, ya no hay agua, ya no viene la bendición para las plantas, ya no viene la bendición para que crezcan los alimentos. Pero dice Dios, si tú me pides, aunque sea en la lluvia tardía, yo voy a mandar relámpagos. Fíjate el poder de Dios. Yo voy a mandar relámpagos. Yo voy a mover mi poder para que puedas tener, ¿y qué dice ahí Dios? Para que puedas tener lluvia abundante, aunque sea lluvia tardía, y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, este versículo nos da a entender de que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, que Dios está siempre dispuesto a bendecirnos cuando se lo pedimos, porque eso es lo que dice al principio, pedid a Jehová. Pero la pregunta es, ¿cómo le estamos pidiendo a nuestro Dios? Recuerda que Jehová se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras. ¿Te acuerdas cuando le habla en visión? Se le aparece en visión y Dios le habla a Salomón y le dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que yo te dé.
Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Ustedes ya conocen esa historia. Y pues Salomón se queda, ¿y qué pido? ¿Qué pido? Como el genio de la lámpara maravillosa y los 3 grandes deseos. Y cuando se te llega esa oportunidad, ¿qué quieres pedir? Y Salomón, ustedes saben muy bien, era joven sin experiencia, una responsabilidad bien grande. Y pues la Biblia nos dice que él pidió justo lo que necesitaba. Dame sabiduría, Señor. Y pidió correctamente. Y a Dios le gustó eso. Por eso nosotros debemos de saber cómo vamos a pedir a Dios y qué estamos pidiendo. Porque la Biblia nos dice que como él pidió sabiduría y esto le agradó a Dios, entonces Dios le dio la sabiduría, pero también le dio mucha riqueza. Mucha riqueza. Entonces a Dios le agradó la petición de Salomón. Cuando pides a Dios, ¿cómo pides? ¿Y qué pides? Todos los días que amanece, todos los días que viene un nuevo día, antes de acostarte o durante el día, ¿qué pides a Dios? ¿Y cómo se lo estás pidiendo? ¿Cómo es que, o ya se cansaron de pedir y ya no pedimos? Yo digo que todos seguimos pidiendo, de una y de otra manera. Diario se le pide algo a Dios. Diario se le pide alguna cosa a nuestro Dios. Y vamos a ir a esta pedidera, por decirlo así, que hacemos diariamente, que es lo mismo todos los días. Es lo mismo todos los días. Pero la pregunta es, ¿cómo pides y qué pides? Porque Santiago capítulo 1 y versículo 6, ahí dice la Escritura, pida con fe, no dudando. Es lo primero que tiene que hacer la persona. Cuando vas a pedir a Dios, si empiezas a dudar, a ver si Dios me ayuda. Ojalá y se me haga y me escuche Dios. Ya estás dudando, olvídate de que te va a responder el Señor. Entonces, número 1, debemos de pedir con fe. Cuando pida con fe. No dudando, no pensando si Dios va a escuchar y te va a dar lo que tú necesitas. Eso es lo primero, pida con fe. Pero luego Santiago capítulo 4 y versículo 3 dice que pides y no recibes porque pides mal. ¿Por qué? Pides mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago capítulo 4 versículo 3. Son versículos que tú ya conoces. Pedís mal y no recibís porque pedís mal, dice la Escritura. Pero yo le cambié ya el español moderno. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites, para gastar en la carne, para gastar en lo que a ti te gusta, en lo que te deleita. La pregunta es, ¿qué es lo que te hace sentir bien a ti en lo personal? Que le das gusto a tu carne, que te deleitas en eso. Pues una televisión bien grandota, más grande que la que tengo ahorita. Eso es puro deleite, hermano. Es el deleite de tus ojos. Ahí quieres pasar viendo tus partidos. Es pura emoción, pura carne, pura cosa de este mundo. Entonces, si la persona va a pedir para gastar en sus deleites, no va a haber respuesta a tu pedidera. No va a haber. ¿De veras? O si estás pidiendo un carro, Señor, un carro. Y es cierto que muchas veces necesitamos ese carro, pero luego ese carro viene a ser tropezadero a nuestra fe y viene a ser a tropezadero para venir a las reuniones. Porque ya se nos ha enseñado muchas veces de que ya una vez teniendo el carro, hoy sí me voy a conocer para allá, hoy sí me voy para acá y para allá. Y se pierde la visión que tú tenías de qué querías hacer con ese carro. Bueno, la Escritura dice que pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Ya Dios ya nos conoce, hermanos, ya conoce todas nuestras necesidades. Allá en Mateo capítulo 6 y versículo 8 nos dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe la situación que estamos atravesando. Él sabe que nos hemos quedado corto de dinero porque algunos se nos descompusieron las tuberías. Hoy hablé con una hermana que me dice que todavía está batallando en su casa, todavía no tiene agua. Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, conoce la necesidad de nuestra hermana.
Y si ella le está suplicando al Señor, si ella le está pidiendo al Señor que le arregle su situación, entonces Dios va a abrir puerta y va a darle solución al problema a nuestra hermana, que todavía está sin agua. Entonces, Dios conoce de qué necesidad o de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Y luego que dice, antes que nosotros le pidamos. O sea que, honestamente, ni es necesario pedirle a Dios. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce de las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir. Entonces, si abres tu Biblia, allá en Mateo capítulo 6, ahí sí te voy a pedir que abras tu Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 30 al 33. Dijimos que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Mateo 6:8. Ahora ahí mismo, pero en el versículo 30 y 33 nos dice que si la hierba del campo, está hablando de los lirios aquí, acuérdate que Jesús está dando esta enseñanza, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea que se seca y se va pronto, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, Cristo le está enseñando a la gente que no nos preocupemos del cada día, que no nos preocupemos de qué vestiremos, de qué comeremos, y que estemos afanados por estas cosas. Y Él da el ejemplo de los lirios del campo. Y dice, miren estos, ni hilan, ni trabajan, ni hacen nada, y Dios los viste. Mucho mejor que como vistió a Salomón. Mucho más gloria. Y luego dice, pero no van a estar ahí, porque ahí están, pero luego ya están y son echados en el horno. O sea que son de poca duración. Y es lo que debemos de entender nosotros, que nuestra vida es breve, es rápida, y no debemos de afanarnos tanto por el materialismo, porque quieres tener otra casa mejor, sino que glorifiquemos a Dios cada día de nuestra vida con nuestra manera de vivir, no afanándonos en este mundo. Amén. Entonces, Él dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los pecadores, la gente que no busca al Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está lo que necesitamos hacer, para que no andemos con tanta pedidera a Dios. Dios nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Si tú te das cuenta, con simplemente poner en primer lugar a Dios, Él va a resolver todos nuestros problemas y contestará todas nuestras peticiones. Gloria al Señor. Así que la regla es, número 1, que pidamos con fe. 2, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo, da el primer lugar a Dios. Dar el primer lugar a Dios en nuestra vida resolverá muchos de nuestros problemas y contestará nuestras peticiones. Acuérdate de la viuda. Cuando Elías llega, están pasando un tiempo muy difícil. Hay hambruna sobre toda la tierra. La gente se está muriendo de hambre, no tenían ni para comer. Y Elías llega donde esta viuda y lo primero que le pide es agua. Ya nos lo enseñaron. Tiene sed. Dame agua. ¿Se la dieron? Seguro que sí, agua sí había. Y entonces cuando la ve que está preparando la comidita y le dice, y dame de comer también. Entonces le dice, no, eso, pues no. Nada más tengo esta poquita harina, este poquito aceite, y no lo vamos a comer mi hijo y yo. Voy a hacer un pan y no lo vamos a comer. Y después, pues Dios dirá, nos dejaremos morir porque esto es lo último que queda. Y la Escritura nos dice bien claro, este es Dios, óyeme bien, este es Dios hablando a través del profeta Elías.
haz así como tú dices, pero primero dame a mí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que lo pongamos a Él en primer lugar. Y Dios nos va a ayudar para que la harina y el aceite nunca falten en nuestras casas. Joven fui y he envejecido, dice la Escritura, y no he visto justo desamparado, bendito sea el Señor. Todos los justos le dan el primer lugar a Dios. Qué lamentable para las personas que todavía no han aprendido a darle el primer lugar a Dios, porque Dios, eso es lo que le agrada, eso es lo que le gusta, que nosotros lo pongamos primero a Él. Primero es Él, después Él y al último es Él, y siempre va a ser Él antes que todas las cosas. No podemos poner a nuestros hijos primero, ni a nuestra esposa, aunque la queramos tanto. Siempre debe de ser Él el primer lugar. Y cuando nosotros hacemos eso, pues entonces vamos a aprender lo que significa buscar primeramente el reino de Dios, primero buscar la iglesia, las cosas espirituales, y todas las demás cosas van a venir por sí solas, especialmente la comida y el vestido y un lugar donde dormir. Eso nunca nos va a faltar. Y le damos gloria a Dios por esta promesa. Es una promesa de Dios y lo ponemos en primer lugar. Así que, ¿cómo debemos de pedir y qué pedir? Se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Y ya vamos a concluir. Es bien corta esta meditación. Y allá en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Lo leo desde el versículo 1 para que se acuerden de esta historia. Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito sea su nombre. Hay muchas personas que siguen esta oración de Jesús. Es un modelo de oración maravillosa. Y esta oración de Jesús, este modelo de oración de Jesús, nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos pedir. Porque recuerda que hay oraciones de exaltación, hay oraciones de adoración a nuestro Dios, hay oraciones de petición. Y hay que saber cómo hacer la petición. Por eso, cuando tú te acercas al Padre Celestial a pedir, lo primero que tienes que hacer es glorificar el nombre de Dios. Ponerlo en primer lugar antes que llegues con tu pedidero. O nuestra pedidera, yo también me incluyo ahí. No voy a llegar y: Señor, yo necesito que me ayudes con esto. Padre, tú sabes que no tengo a dónde ir. No, la Escritura nos dice que primero tenemos que decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Y enseguida necesitamos glorificar y santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Tú puedes decirle otra cosa que no sea: santificado sea tu nombre. Majestuoso es tu nombre. Tú eres todopoderoso, Señor. ¿A dónde iremos, Padre nuestro? Y tú puedes darle una exaltación a su nombre y reconocer su santidad, reconocer su majestad, reconocer su poderío y saber que te estás acercando a este Dios que Él nos ha enseñado allá en Zacarías 10:1, que si pedimos aún en la lluvia tardía, Él va a mandar relámpagos, Él va a mandar lluvia y Él va a hacer que salga hierba verde para nosotros poder sobrevivir. Entonces, Dios quiere que primero santifiquemos su nombre y le glorifiquemos. Pero después dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Hay que dejar
nuestras vidas a la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. No nada más le vamos a decir, quiero que se haga así, Señor, de esta manera como te lo estoy pidiendo. No, que se haga la voluntad del Señor también. Hay que pedirle de esta manera al Señor. Señor, si es posible que pueda tener yo esta petición que te hago, gloria a tu nombre. Pero si no, hágase tu voluntad. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Si no pedimos así a nuestro Dios, nos vamos a frustrar. No, yo le pido y le pido a Dios y no me contesta. Ya le llevo años pidiéndole por tal situación y no me ha contestado. Pues recuerda que también ahí dice, hágase tu voluntad. Recuerda que muchos de sus siervos enfermaron y pidieron y no fueron sanados y murieron de su enfermedad. Timoteo estaba enfermo de su estómago. ¿Ustedes creen que así como Pablo iba y imponía las manos y sanaba a medio mundo, por qué nunca sanó a Timoteo? Tómate un poquito de vinito para que se te calmen tus dolores, y por tu enfermedad toma un poquito de vino. No tomes agua, imagínense. Entonces hay ciertas oraciones que Dios no las va a escuchar, y debemos de aprender a que se haga la voluntad de Dios para que no nos frustremos. ¿O ustedes creen que yo llevo más de 4 años pidiéndole a Dios que ya mi esposa esté aquí conmigo? ¿Y ustedes creen que no me puedo frustrar porque ya quiero que esté acá y estemos juntos aquí en la nueva visión y los planes que tenemos para trabajar en esta congregación y no más nada? Pero ¿saben qué? Yo digo a Dios, que se haga tu voluntad, que sea cuando tú quieres que ella esté aquí, y no me voy a frustrar. Yo le digo a ella que tenga paciencia, y yo le pido a Dios que se haga su voluntad, que cuando sea el tiempo propicio, el tiempo correcto, entonces Dios va a abrir esa puerta y todas las cosas se van a dar como Él quiere que se hagan. Y de esa es la manera como debemos de pedirle a Dios, que no nos frustremos, porque Dios no le agradan estas cosas. Así que sigamos esperando en la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Y mira, esta fue la lista. Ahora te las voy a dar, ya no como lo leímos en la Biblia, sino que la lista es la misma de todos los días de nosotros. Esta lista del Padre Nuestro, la oración de Jesús, primero le pide la comida. Te pido por la comida, que no falte un pedazo de pan en la mesa. ¿Sí o no le pedimos eso todos los días? Señor, danos lo necesario para vivir. Danos nuestro pan. Que haya siempre frijolitos y arroz y unos huevitos estrellados, pero que no falte la comida. ¿Sí o no pedimos eso? Yo no sé si es la oración de Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está hablando nada más de pan, está hablando de la comida, mis hermanos. Pero no nos vayamos a la exageración de Israel. Queremos carne, Señor, porque es lo que pidieron. Querían más y más. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Conformarnos a la voluntad de Dios y pedir lo que ya necesitamos. Si hay frijolitos, arroz y unos huevos duros, con eso, y una salsa picosita también. Entonces, eso es lo que necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, eso es lo que pedimos todos los días. Pedimos la comida, pero no nada más la comida para nosotros, pedimos la comida. Yo escucho que otras personas, cuando yo comparto con algún hermano, le digo, hermano, nada más ora por los alimentos porque tengo mucha hambre, pero él se pone a orar y dice, Señor, te pedimos por los niños que no tienen que comer, darles de comer también a ellos. Y está bien, hermoso, pero siempre se pide por la alimentación del mundo entero. Pero, ¿qué se necesita? La comida, porque la comida la ocupamos para vivir. Pero fíjate que, qué interesante que en este orden que está el Padre Nuestro, primero pide por la comida y después dice que pide por el perdón de los pecados. Perdona nuestros pecados. Esa es una petición, algo que le vamos a pedir a Dios todos los días, mis hermanos amados. Y esa es la enseñanza de esta noche. Pedid y se os dará. Vas a recibir el perdón de pecados. Pero si nosotros amanece y nada más le damos gracias a Dios por otro nuevo día, y pedimos de su cuidado y su protección, ni un I'm sorry, Señor, ni un perdóname mis pecados, y ahí te vas todo el día y ahí
pues hicimos y deshicimos y regresamos todos sucios con nuestra ropa, porque quizás por ahí nos desviamos, y en la noche otra vez, ya es hora de acostarnos, y ni un perdona mis pecados, Señor. Entonces, esto de perdona mis pecados, esto se tiene que pedir todos los días de nuestra vida, hasta que seamos levantados por el Señor. Así que pedid y se os dará. Si tú quieres estar purificado espiritualmente, necesitamos hacer esta petición todos los días, el perdón de nuestros pecados. Fíjese que yo había leído siempre, y así como nosotros perdonaremos a los que nos ofenden. No es así, fíjese. Si usted le viene ahí, así como nosotros perdonamos. Acción. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que esa es otra oración, otra petición que tú tienes que hacer y tengo que hacer yo también. Pedir a Dios que nos ayude a perdonar a los que nos ofenden y nos dicen una y otra cosa. Porque todos ofendemos de muchas maneras. El que no ofende con su boca es una persona perfecta. Y tú y yo ofendemos, y a nosotros nos ofenden también, y nos han ofendido un montón de veces. Y aquí lo que tenemos que hacer es pedir el perdón para las demás personas. Porque hay personas que no pueden perdonar, fíjese, batallan para perdonar. Entonces, si tú batallas para perdonar, así como Dios te perdonó, pídele que te ayude a que tú y yo podamos perdonar a las personas. Porque si no hay perdón, si tú no perdonas, no hay descanso. Y luego en la cuarta petición dice no caer en tentación. Pide no caer en tentación. Porque la tentación nos rodea todos los días. Todos los días hay una tentación diferente a nuestra vida. Pero si nosotros le pedimos al Señor, líbranos de la tentación, o no nos dejes caer en tentación, la Biblia nos dice que Dios es tan fiel, tan glorioso, que Él no nos va a dejar, no nos va a permitir ser tentados más de lo que podamos resistir. Y ahí es donde Dios da la respuesta a tu petición. Que sí hay tentación, pero no eres tentado más de lo que tú puedes resistir. Ya los que no resisten es porque pues andan débiles espiritualmente y no están con su fe en el Señor Jesús. Entonces se dice no caer en tentación, es algo que debemos de pedir todos los días. Ayúdame, Señor, líbrame de cualquier situación. Pero después de la petición número 5, líbranos del mal. Y líbranos del mal. Ahí se refiere a la protección de nosotros, hermanos. Yo no sé si tú todos los días te levantas y le dices, Señor, protégeme de cualquier accidente, cuida a los hermanos de la congregación, la iglesia de Cristo en todo el mundo, a tu santa iglesia, ayúdala y protégela, líbrala del mal. Líbrala del mal es de cualquier tipo del mal. Cualquier tipo de mal. Puede ser el mal que tú quieras. Enfermedad, accidente, situación difícil, y esa líbranos del mal es simplemente la protección que le pedimos a Dios. ¿O tú no le pides protección cada día que sales de tu casa? Sí, yo sí le pido, Señor, que todo me salga bien este día, líbrame de cualquier situación difícil, líbrame del mal, en otras palabras. Pero la oración es líbranos del mal. Y cuando tú dices líbranos del mal, le estás pidiendo protección al Señor. Le estás diciendo, sé tú mi escudo alrededor, que nada me llegue, que nada me toque. Y si te llega a tocar, recuerda, hágase tu voluntad. Y aceptemos la voluntad de Dios, porque muchas veces vamos a ser probados por nuestro Dios para ver qué tal andamos en sus caminos. Así que la quinta es, líbranos del mal, danos tu protección. Ya las demás oraciones, pues normalmente pedimos ánimo, pedimos fortaleza espiritual, pedimos por las enfermedades de los hermanos o por una enfermedad tuya que estés atravesando. Los que están atravesando tiempos difíciles por la pandemia piden trabajo y están con esa petición, Señor, abre puerta, que salga un trabajo por ahí. Pero la gente también tiene que ir a salir a buscar trabajo.
Tiene que estar llenando sus solicitudes por internet. Tiene que salir así a buscar trabajo. Pero si está desde la casa pidiendo a Dios trabajo sin salir, pues tampoco va a venir el trabajo a tu casa. Dios quiere que tú también hagas tu parte. Pide trabajo. ¿Y sabe qué puse aquí? No pida dinero a Dios. No pidamos dinero a Dios. Mejor pidámosle salud. Hagamos lo que hizo Salomón. ¿Usted cree que Salomón no quiso dinero? Pero la necesidad era la sabiduría. Entonces, miren, nosotros debemos de tener cómo pedimos a Dios. Yo nunca le he pedido dinero a Dios. ¿Lo necesito? Sí, lo necesito, como tú lo necesitas y yo también lo necesito. Pero nunca le he pedido dinero a Dios. Lo que le pido es que me dé salud y trabajo para yo poder conseguir el dinero. Y me he dado cuenta de una cosa, que cuando tú das tu dinero, dice que cuando tú prestas al pobre o cuando tú ayudas al hermano o a la hermana, Dios te lo devuelve doble y también triplificado. A mí me ha sucedido que si hago si doy algo para la iglesia, si doy algo para la hermandad, no pasa ni siquiera una semana cuando de repente esa bendición ya regresó, y doble, y triple. Y eso me pasó. Eso lo hice, hoy es miércoles, eso lo hice el domingo, y ya para hoy, ya lo que yo invertí en la iglesia, ya el Señor ya me lo devolvió, y triple. ¿Te das cuenta cómo trabaja el Señor? Pero yo no lo hice con esa intención. Señor, voy a hacer esto por tu iglesia para que me des 3 veces y ahí recupero el dinero. No, si lo hace uno con esa intención, olvídate. No funciona así. Por eso debemos saber cómo pedir y qué pedir. No pidamos dinero, por favor, en el nombre del Señor. ¿Qué nos dijo el hermano Ricardo a través de su presentación? Que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. Que la tierra y su plenitud es del Señor. Y que verdaderamente todo lo que se recogió este domingo y lo que se prometió, quiero decirle a los hermanos que prometieron que si nosotros cumplimos nuestras promesas al Señor, Dios nos lo va a devolver y doble a cada uno de nosotros. Esa es una promesa gloriosa del Señor que nunca vuelve vacía. Y yo lo he visto una y otra vez, y estoy seguro que muchos de ustedes también han experimentado esta bendición de Dios, que das y Dios te lo devuelve, y das y Dios te lo devuelve. Entonces, pidamos trabajo, no pidamos dinero, pero sí pidamos salud para poder desarrollar nuestro trabajo. Voy a terminar con esta parte de Lucas, capítulo 11, que debemos de insistir en esto todo el tiempo. No nos cansemos de pedir a Dios, aunque Él ya conoce nuestras cosas y conoce nuestras necesidades. Mira lo que termina diciendo aquí Jesús en este capítulo 11 de Lucas, en donde dice, termina con el 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Entienda esta historia. ¿Quién de vosotros, o esta ilustración de Jesús, quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. O dame unos frijoles, un poco de arroz. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Fíjate la respuesta del amigo. Y luego, ¿qué dice? Os digo, dice Jesús, os digo que aunque no se levante
a dárselos por ser su amigo, oye, no por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Ándale, amigo, préstame 3 panes y préstame 3 panes. Y como él ya se quiere dormir, no porque es su amigo, es porque ya le es inoportuno, ya porque está molestando demasiado. ¿Sabes qué? Ahí están los 3 panes, vete y déjame dormir. Esta ilustración que usa Jesús es para que no nos cansemos de pedirle a Dios, para que sigamos insistiendo en nuestras oraciones y seguir orando por esa petición que tú tienes para el Señor. No te canses, el Señor tarde o temprano va a contestar a nuestra oración. Y luego dice ahí, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Yo he pedido y Dios me ha dado. Y yo espero en el nombre del Señor que tú también hayas recibido la bendición de Dios. Y luego dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Te das cuenta qué bendición hay en la palabra del Señor? Así que, mis hermanos, el tema de esta tarde es pedir y se os dará, basado en Mateo capítulo 7, versículo 7. El próximo miércoles vamos a meditar en la segunda parte de este versículo 7 y que Dios traiga una enseñanza que necesite la congregación de Southwest y las personas que nos escuchen en otras partes. Que Dios les bendiga, no nos cansemos de pedirle a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y misericordioso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y Él nunca cambia. Él siempre es igual. Él siempre es bueno. Él es siempre misericordioso. Y Él está atento a las oraciones de su iglesia. Que Dios les bendiga ricamente.